Buenas noches a todos los estudiantes de IENSECAT. Reciban ustedes un afectuoso saludo de parte de este docente de Ciencias Sociales, sede Pansehuita, licenciado Johandre Ravelo Garrido. Hoy quiero trabajar con ustedes, los estudiantes de 11, el PREIFE que corresponde a lectura crítica, filosofía. Es un tema que habíamos quedado en trabajar, pero dadas las circunstancias, pues nos obliga a hacerlo de manera virtual. Sin embargo, pues ustedes ya tienen el material, lo han leído. Tenemos unas lecturitas que ameritan un poco de concentración, pero no es nada, digamos, del otro mundo. Vamos a empezar. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues nos podemos comunicar y podemos ir resolviendo algunas inquietudes que ustedes tengan. Sin embargo, pues nos vamos a ubicar aquí en el texto, en la página. Compartimos aquí esta pantalla. Listo, vamos a compartir esta pantalla. Bueno, bien, lo que tenemos allí inicialmente es un texto de Karl Marx. Karl Marx es un filósofo del siglo XIX, aparte de hacer una filosofía basada netamente en el materialismo de la historia, también pues giró su pensamiento en gran medida a la economía, y básicamente una discusión entre los clásicos de la economía con lo que él planteaba. ¿Qué planteaba Marx? Marx decía que el sistema en que estaba proponiendo el liberalismo clásico de la época, un sistema capitalista que condenaba al trabajador a tener una relación de trabajo muy precaria. Entonces, básicamente toda su teoría va a redundar en criticar el sistema capitalista como un sistema opresor, un sistema que genera ganancias y riqueza a los dueños de los medios de producción. Cuando yo hablo de los medios de producción, quiero resaltar unas palabras claves que vamos a tener en cuenta en esta lectura o en este fragmento que hay de la contribución a la crítica de la economía. Esas palabras clave que nosotros vamos a encontrar allí es primero que todo, la producción social. Segundo, las fuerzas productivas materiales. Tercero, tenemos allí la estructura económica. Y cuarto, el modo de producción de la vida material y la conciencia social. Esas palabras van a ser clave porque nos van a permitir saber interpretar las respuestas que nos está pidiendo aquí en el texto. Entonces, bueno, una vez leído el texto, porque me imagino que ya ustedes lo leyeron, pues nos preguntan, la primera pregunta que nos sale es: la tesis refutada por el autor sostendría que. Entonces, en este fragmento, Marx lo que está refutando es que la conciencia prima sobre el ser. Es decir, el modo de producción, mire, si nosotros podemos, aquí podemos encontrar esta pregunta. Vamos a resaltarlo aquí con resaltar el texto. Bueno, aquí podemos resaltar. Vamos a resaltar aquí el texto. Bueno, aquí. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social. Entonces, acá, ojo bien, no es la conciencia de los hombres la que determina el ser, sino por el contrario, su ser social
el que determina su conciencia. Entonces, eso que yo subrayo allí es clave para responder la primera pregunta. Nos están preguntando, ¿la tesis refutada por el autor sostendría qué? Entonces, Marx lo que intenta demostrar allí en este fragmento del libro La contribución a la crítica de la economía es que la conciencia prima sobre el ser. Por eso él dice, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social el que determina su conciencia. Que el ser social está condicionada por las relaciones de producción que tiene el ser humano. Por ejemplo, me explico mejor. Hay 10 personas, las 10 personas tienen unas relaciones de producción. ¿Qué son esas relaciones de producción? Hombre, que esas 10 personas trabajan en una empresa y en esa empresa producen, digamos, un vaso, producen vasos de plástico. Ese vaso de plástico que ellos producen, cada uno tiene un trabajo determinado, ¿cierto? Para llegar a sacar el producto que es un vaso. Entonces, ese aporte que está haciendo cada uno son las relaciones sociales de producción, entendiendo de que esos que trabajan allí son obreros asalariados y el dueño de la maquinaria o los modos de producción es otro personaje. Ese personaje con los obreros constituyen lo que es las relaciones de producción en clases sociales. Entonces, nos dice Marx que no es la conciencia del hombre, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia, es decir, la conciencia está determinada por las relaciones sociales de producción. Entonces, por lo tanto, en esta pregunta yo escojo la C porque nos dice es la conciencia prima sobre el ser. Es la tesis que intenta refutar el autor en esa primera pregunta, es la tesis. Nos vamos aquí. Bueno, vamos a dejar de anotar. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta. La conciencia social no es más que una manifestación de. La conciencia social no es más que una manifestación de. ¿De qué nos está hablando Marx? Marx nos está hablando de la economía como tal, ¿cierto? Y si nos está hablando de la economía como tal, entonces la conciencia social no es más que una manifestación de la estructura económica, ¿ya? Porque son las estructuras económicas es la que determina la conciencia social en el libro de Marx o en la tesis de Marx. La tercera pregunta dice, ¿las relaciones de producción varían de acuerdo? Claro, nosotros lo hemos venido diciendo. ¿Qué son las relaciones de producción? Las relaciones de producción son aquellas, lo que hablamos, el ejemplo del vaso. Varios obreros trabajando sobre un mismo producto constituyen unas relaciones de producción. Esas relaciones de producción varían de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Hombre, cada obrero tiene una fuerza y esa fuerza que emplea él para producir un bien es lo que uno llama el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el desarrollo de las fuerzas productivas varían de acuerdo a las relaciones de producción, es decir, al grado de amistad o de amigos que hay dentro de la empresa. Entonces, en esta tercera pregunta yo cojo la D. Vamos a la cuarta pregunta. ¿La revolución social obedece? Una revolución social, obviamente, pues como su nombre lo dice, es el sentimiento de cambio que tiene una sociedad. Entonces nos dice que obedece a qué. Bueno, en esa pregunta, pues yo cojo la C porque lo que nos dice el texto allá arribita,
fíjese que el choque que hay entre las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad. Nosotros habíamos dicho en el ejemplo del vaso que hay unos que producen los vasos, esos que producen los vasos son las fuerzas productivas que se constituyen en unas relaciones de producción. Esas relaciones de producción las hace ¿quiénes? El obrero, el obrero. Yo decía que hay 10 obreros, 10 obreros producen un vaso, ¿cierto? Pero las máquinas donde producen el vaso es lo que se va a llamar en términos marxistas los modos de producción. Esos modos de producción tienen unos dueños, es decir, son propiedad privada y siempre va a haber un choque permanente entre los que no son dueños y los que venden su fuerza de producción y los que son dueños que compran una fuerza de producción por un salario. Entonces, ese choque permanente es lo que uno llama una colisión entre fuerzas productivas y relaciones de propiedad. Eso da pie a que se dé una revolución social. Es decir, unos que quieren intentar cambiar el sistema de propiedad privada a colocarlo a propiedad colectiva. Entonces, esa es lo que uno llamaría una revolución social. Entonces, en este caso sería la C. La quinta pregunta que nos habla el fragmento, bueno, nos pregunta, según lo expuesto, las relaciones de producción se caracterizarían por ser, según lo expuesto, las relaciones de producción se caracterizarían por ser. Bueno, en esa pregunta todas podrían ser una respuesta válida, pero la que más se acerca a, a una relación de producción que es necesaria, objetiva y dinámica. Las relaciones de producción son necesarias, son objetivas y son dinámicas porque son cambiantes, se mueven. Listo, nos vamos al texto 2. En el texto 2 tenemos un fragmento de la República de Platón, un texto que nos va a hablar del Estado. Entonces, el Estado es una institución que es el que regula la convivencia entre el ciudadano o entre los ciudadanos. El Estado existe como esa figura abstracta que se materializa con unas instituciones de orden coercitivos y equilibrantes dentro de una sociedad. Entonces, en la lectura, ya usted hizo la lectura, ahí también vamos a subrayar unas palabras clave. Por ejemplo, Platón dice en su concepto de Estado que tienen el origen en la necesidad que tienen los hombres de subsistir. Claro, pero para subsistir tienen que asociar fuerzas y ayudarse mutuamente. La unidad del Estado debe ser el resultado de la armonía de voluntades. ¿Sí? Nos habla de unas voluntades y el equilibrio de los intereses. Dentro del Estado existen 3 clases. Él nos está mencionando que esas 3 clases constituyen a las facultades de la razón, el valor y el deseo. Entonces, la clase animada por el deseo es amiga de la ganancia, es decir, comprende, esa clase quiere decir hoy día los comerciantes, los artesanos, los labradores, la gente trabajadora, y que tienen como templanza la virtud. Sus almas están compuestas del hierro y del bronce, y su finalidad en el Estado es satisfacer la necesidad de vivir. La clase animada por el desprecio al peligro y el amor a la gloria es la de los guerreros, es decir, aquellas personas que están dentro del ejército. Su virtud es el valor. Sus almas están elaboradas con el noble metal de la plata y tienen por misión satisfacer y defender los intereses del Estado, lo que yo decía, como una fuerza coercitiva, una fuerza que contrae es decir, ponen una fuerza.
La tercera clase, la de los magistrados, corresponden a las facultades de la razón. Su virtud es la prudencia. Sus almas están fabricadas con el más noble metal, el oro, y su misión del Estado es la de gobernar. Los labradores y artesanos deben obedecer a los guerreros y a los magistrados. Es decir, es una clase reducida que los cuales pues entran a gobernar el Estado, son aquellas personas que están dotadas de una sabiduría, de razón. Entonces nos habla de que los labradores y los artesanos obedecen a los guerreros y a los magistrados. Bien, frente a este texto nos hacen unas preguntas y la pregunta que nos hacen es: ¿la jerarquía de las clases al interior del Estado están en función de? Bueno, cuando hablamos de la jerarquía nos estamos hablando de algo como que algo mayor, algo que está por encima. Entonces nos habla la jerarquía de las clases al interior del Estado está en función de uno allí, bueno, en ese texto 2, uno diría que a las diversidades de actitudes humanas. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que esas clases al interior del Estado están en función de unas actitudes humanas. Y las actitudes humanas que nos presentaba el texto eran la razón, la de los labradores y la de los guerreros. Entonces, esas son actitudes humanas. Por ejemplo, la de los guerreros es el valor, ¿cierto? Y la de los magistrados, la razón, y el valor, que es la de los guerreros, y el deseo, que es de la clase de los artesanos. Entonces, frente a estas tres facultades, uno lo llama como voluntades o actitudes humanas, actitudes que pueden tener los seres humanos frente a estas clases sociales. Por ejemplo, hay unas personas que tienen unas actitudes para elevar su razón y su sabiduría, y esa sabiduría les va a permitir en cierta manera poder gobernar un estado, o sea, ser gobernante. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría. Otros pueden tener la actitud humana de tener el valor de ser un guerrero, porque su constitución física les permite una fuerza que pueden desenvolverse en el campo de la guerra, ¿sí? Por decirlo así. Y el deseo, que nos habla de la habilidad que tienen los labradores y los artesanos para satisfacer también los intereses y los deseos. En la séptima pregunta, pues el otorgamiento de una función específica a cada clase social tiene por objetivo. Es decir, o sea, esa pregunta pues nos está hablando de que se le otorga una función específica a cada clase social. Nosotros veíamos tres clases sociales, ¿cierto? Que era la de los magistrados, la de los guerreros y la de los artesanos. Cada clase social con una actitud humana, ¿sí? Muy diferenciada. La primera con la actitud de la razón, la segunda con la actitud del valor y la tercera con la actitud del deseo. Entonces, en esa pregunta 7, pues yo lo que veo en ese texto es que esa función de todas estas clases sociales, la función está en buscar la unidad del Estado. Es lo que me muestra el texto, la unidad del Estado, no es más. En la 8, una característica de las clases, o de la clase de los labradores y artesanos sería, nos está hablando de una sola clase en especial, y es labradores y artesanos, y nos está preguntando por una característica, y nos da unas opciones. Entonces, frente a estas opciones, pues, pues nos está mostrando que los labradores y artesanos, pues una condición, o sea, se cumple una condición,
Nos está preguntando que una de las características de ellos sería el rechazo a toda postura sumisa. No puede ser porque nos está diciendo de que los labradores y artesanos están sometidos a la voluntad de obedecer a los guerreros. Entonces no puede ser la A. Yo por ahí la descarto porque nos está preguntando o nos está respondiendo que es el rechazo a toda postura sumisa. Y los labradores no están rechazando ninguna postura sumisa. La carencia de cualidades humanas, no, porque ellos tienen una actitud humana que es la de producir, la de hacer, bueno, un oficio en particular. El conformismo con su precaria situación, bueno, podría ser, pero la D es, nos muestra claramente, según el texto, dice su condición de subordinado. Porque es que si nosotros miramos en esta parte de aquí, miren, no lo voy a subrayar porque después me quedan estas partes allí y entonces me dificultan para seguir leyendo acá. Entonces, miren, aquí donde dicen, los labradores y artesanos deben obedecer a los guerreros y a los magistrados. Entonces yo diría que es una condición de subordinado. Subordinado quiere decir que están prestos a las órdenes que emanen los guerreros y los magistrados. Entonces yo deduzco por ahí que esa es la respuesta. 9. Según la opinión del autor, ¿quiénes deben gobernar? Bueno, es una pregunta que también yo le trasladaría a ustedes, muchachos, porque él nos lo está planteando claramente y yo lo dije también anteriormente. Es muy clara cuando él nos dice que los que deben de gobernar son los hombres dotados de sabiduría. Eso está claro, por eso yo les decía, yo les traslado a ustedes esa misma pregunta. Entonces, para la 9ª es la C. 10º, ¿cuál sería el título apropiado para el fragmento leído? Bueno, eso también es una pregunta para la imaginación de ustedes. Si en dado caso, pues, ustedes leyendo este texto del Estado, porque ahí está describiendo el Estado, y cómo debería ser un Estado, según Platón, cómo debería ser el Estado para Platón, y también nos los plantea a nosotros, ya, un Estado ideal. Entonces, yo escogí la Constitución ideal del Estado, ¿sí? Porque él nos está diciendo que así debería ser el Estado, gobernado por los más sabios, por los más capaces, por esas personas prudentes, ¿cierto? Y no al revés, es lo que sucede en nuestros días, discúlpenme la comparación, pero al revés nosotros estamos viendo que cada día llegan a los gobiernos personas menos preparadas, personas menos estudiadas y personas no coherentes con su proyecto ético también de vida. Entonces, según el Estado ideal para Platón, es eso, la constitución ideal del Estado. Yo lo diría allí en el fragmento. Ese es el título que yo le colocaría. Entonces la respuesta es la B. Bueno, nos vamos al texto número 3 y nos habla de la ciencia. ¿Sí? Nos va a describir qué es la ciencia, pero nos está hablando de la ciencia moderna. Anteriormente, pues nosotros tendríamos una discusión en el siglo XIX que lo que era ciencia es lo demostrable, y lo demostrable es lo que se puede llevar a un laboratorio y lo que puede tener un resultado a través de un método que es medible, a través de un método cuantitativo que puede demostrar muchas cosas. Hay otro tipo de ciencia, en este caso las ciencias sociales, que no tienen ese método demostrable, pero bueno, el método cualitativo que tienen las ciencias sociales les permite explicar la realidad desde otra perspectiva. En este caso, el texto número 3 nos está hablando de la ciencia moderna y que nos dice que solo existe hace unos pocos cientos de años. Es cierto, la ciencia moderna a partir del siglo XV, cuando la humanidad, pues, a través del movimiento humanista llamado el Renacimiento, pues, comienza a retomar las tesis y las teorías de los antiguos,
empieza a desarrollarse una nueva ciencia y un nuevo conocimiento. Entonces, eso no tiene muchos años, dado que estuvo condicionada por un periodo oscuro en la historia del mundo occidental, podría decirse, ¿no? Entonces, en este texto número 3 nos está hablando de la ciencia moderna. Y la pregunta que nos plantea ese texto de la ciencia es qué aspecto de la ciencia es más significativo según el autor. Es decir, el autor nos va a decir qué es lo significativo. ¿Qué es lo significativo según el autor? Johan, pásame el control del cargador, hombre. No, sí, el computador mío. Ya está, ya se quedó. ¿Cuál pasa? Dale otro vaso de agua, hijo. Ya terminó. Bueno, entonces seguimos. Disculpe, estaba colocando también a cargar el equipo que se me había quedado un poquito sin carga. Yo lo que, bueno, llamo la atención es el texto número 3, dedicado a la ciencia moderna. Una de las preguntas que nos hace aquí en la introducción a la lógica sobre el tema es el aspecto de la ciencia. ¿Qué aspecto de la ciencia es más significativo según el autor? Entonces, lo que tú alcanzas a, a leer en este texto, te vas a dar cuenta que lo más significativo que nosotros podemos ver está aquí en esta parte donde dice la aplicación del conocimiento ha dado como resultado adelantos en la agricultura y en la industria, en las comunicaciones y en los transportes, en la salud y en la higiene, en nuestra vida general, la domesticación de la potencia del vapor y del agua para el funcionamiento de nuestras máquinas y la desviación del curso de la... Bueno, son solamente dos ejemplos de usos prácticos de la ciencia. Aquí cuando nos dice, son ejemplos de usos prácticos de la ciencia. Por eso nos dice, ¿qué aspecto de la ciencia es más significativo según el autor? Entonces uno diría su aplicación práctica, porque es que de verdad la ciencia moderna, lo más significativo es que es que se ha aplicado y se ha hecho, se ha dado la práctica. El conocimiento se hizo práctica. Es decir, todos los descubrimientos dieron como resultados adelante en la agricultura y en la industria. Eso está claro. La segunda pregunta, o la 12, que está en el texto número 3, dice, la ciencia moderna ha logrado influenciar en todos los aspectos de la vida, a pesar de que, o sea, la ciencia moderna ha logrado influenciar en todos los aspectos de la vida, a pesar de que, hombre, a pesar de que solo existe hace unos pocos cientos de años, ¿cierto? A, a pesar de que es nueva, es relativamente nueva, ha logrado influenciar en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, ha venido mejoras en la salud, mejoras en todo. ¿Sí? Si la ciencia no hubiera aparecido, hoy día no estuviéramos, es más, no estuviera grabando yo este video aquí, ¿cierto? Y no estuviéramos tampoco en otras condiciones de, de, de salud o de transporte muy buenas. Entonces, por eso dice, eh,
¿A pesar de qué? Hombre, de su reciente aparición. Yo por eso cogería la D en esta respuesta. Cogería la D, está aquí, en su reciente aparición. Aquí, mírenla, aquí está. Un ejemplo de la aplicación práctica de la ciencia se da. Un ejemplo, según el texto que tenemos allá, un ejemplo de la aplicación práctica de la ciencia se da ¿dónde? Hombre, ¿qué era lo que leíamos aquí? Míralo aquí. Aquí dice, son solamente 2 ejemplos de usos prácticos de la ciencia. ¿De qué 2 ejemplos nos está hablando? Primero, la domesticación de la potencia del vapor y del curso del agua para convertir desiertos en viñedos. Son solamente 2 ejemplos. Entonces nos está hablando de que domesticar la potencia del agua. Aquí está, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque aquí dice, son 2 ejemplos de usos prácticos de la ciencia y nos están preguntando a nosotros. Un ejemplo de la aplicación práctica de la ciencia se da ¿dónde? Hey, aquí está la domesticación de la potencia del vapor y del agua. Está clarito, ¿no? Vamos a la 1.4, a la 14. Nos dice, el fragmento sostiene principalmente ¿qué? ¿Cuál fragmento? Lo que acabamos de leer. ¿Qué sostiene ese fragmento? Principalmente ¿qué? Hombre, yo, sin tanto, o sea, por descarte, usted, y con lo que usted subrayó allá, con lo que usted leyó, yo cogería la C. ¿Por qué? Porque a pesar de sus aspectos negativos, la ciencia es en esencia beneficiosa. Sí, la ciencia no solamente también nos ha dado a nosotros felicidad y alegría, también hay cosas que son de lamentar. Por ejemplo, la construcción de la bomba atómica. Eso es un ejemplo que nos diría a nosotros que fue un error nefasto de la ciencia, ¿cierto? Pero a pesar de sus aspectos negativos, también en esencia es beneficiosa. Aquí en el fragmento está, miren, aquí está. Claro que algunos de los resultados prácticos de la ciencia no son tan alegres. El enorme poder destructivo de las armas ha hecho que se convierta en una amenaza para la civilización misma. Sin embargo, a pesar de estos aspectos infortunados de las conquistas científicas en su conjunto, el desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones ha sido beneficiosa para la humanidad. Entonces, con base a esas líneas que están en este fragmento, pues yo cogería la C. A pesar de sus aspectos negativos, la ciencia es en esencia beneficiosa. La pregunta número 15 nos habla de la razón inmediata que ha puesto en peligro a la civilización humana. La razón inmediata que ha puesto en peligro a la civilización humana es, de acuerdo al texto, dígase bien, el aumento del poder destructivo de las armas. Nosotros lo acabamos de leer aquí. ¿Qué decíamos? Y hasta colocamos un ejemplo de la bomba atómica, la bomba que explotó en Hiroshima y en Nagasaki. Acuérdense en noveno, cuando vimos historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, básicamente esto fue en la Segunda Guerra Mundial, estallaron estas 2 bombas en territorio japonés. Entonces, esas bombas, pues, sí, tienen mucho de ciencia y nos dicen que son un peligro para la civilización humana. Entonces, aquí en el texto está el enorme aumento del poder destructivo de las armas ha hecho que se convierta en una amenaza para la civilización misma. Claro, el hacer armas es una amenaza y ha acabado en cierta manera con muchas civilizaciones. Entonces, por eso dice la razón inmediata que ha puesto en peligro a la civilización humana, pues usted, por el solo hecho de leer allá y entender de que la ciencia no solamente nos ha dado beneficios, sino también ha tenido aspectos negativos, y uno de los aspectos negativos ha sido la construcción o elaboración de estas armas de poder destructivo. Entonces yo subrayo
la C, ¿sí? La C, perdón, la B en la pregunta 15, el aumento del poder destructivo de las armas. Bueno, nos vamos a un texto de un psicólogo, es psicólogo Erich Fromm, y él tiene un libro que se llama El miedo a la libertad. Bueno, en este libro básicamente El miedo a la libertad es ese libro lo pueden adquirir también en la papelería. Pequeño, lo venden como estilo ¿cómo le diría eso? Un manual. Puede ser, o sea, como estilo manual. Es bastante viejito el libro, pero es muy interesante porque, fíjese, no solamente con el título lo coloca uno como, lo sorprende, ¿no? El miedo a la libertad. Y obviamente, pues la libertad es una palabra muy abstracta también, diría yo, que nos causa miedo, nos causa terror, y eso pues de alguna manera nos invita nos invita a adentrarnos a leer este libro interesante. Bueno, entonces en El miedo a la libertad de Erich Fromm nos comienza a hablar del hombre, su existencia, y que tiene, bueno, y nos compara el hombre con el animal, una cadena ininterrumpida de estímulos, de instintos, de acciones, en fin, todo lo que usted haya podido leer frente al texto. Nos habla de que el papel de modifica su papel frente a la naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la activa. Es decir, el hombre inventa instrumentos y al mismo tiempo domina la naturaleza. Se separa de ella. Bueno, dice que el hombre, pues, en cierta manera, domina la naturaleza, la transforma, muchas veces para bien, otras veces para mal, porque el hombre también se ha convertido como un agente depredador, ¿no? De la naturaleza. Entonces, en este fragmento del miedo a la libertad, pues de Erich Fromm, lo repito, un psicólogo que también pues estuvo influenciado por las teorías marxistas. En la pregunta 16 nos habla de las múltiples fantasías. Serían, bueno, de esas fantasías de lo que él habla, yo aquí cogería la B, las creencias en una vida más allá de lo natural. Es lo que nos muestra estas múltiples fantasías que están entre este texto. La 17, lo que diferencia sustancialmente al hombre del animal es que, entonces, bueno, ahí hay una diferencia sustancial al hombre del animal. Es que, bueno, una pregunta bastante complicada, pues yo dice, este posee diversidad de acciones, aquel es activo y trasciende la naturaleza, muestra un pensamiento más profundo, presenta diversidad de estímulos internos. Entonces yo allí me quedaría con la A, posee diversidad de acciones. La 18, los seres que tienen una cadena ininterrumpida de acciones. Entonces, esos seres, sin más, o sea, sin entrar a detallar más cosas dentro del texto, pues nos dice que presentan respuestas instintivas. Esa es la respuesta, la A. Los seres tienen una cadena ininterrumpida de acciones. Entonces, frente a esos seres que tienen esa cadena ininterrumpida de acciones, ellos presentan una respuesta instintivas. La 19, ¿se puede definir al hombre como un ser? Nosotros decíamos que en cierta manera el hombre modifica la naturaleza, la transforma. Entonces decíamos no, el texto lo dice claramente. Si usted lo puede leer aquí arribita y ahí, como les digo, aquí digamos.
en esta parte de aquí, mírenlo. Es que esto subrayado no se quita lo de aquí. Modifica su papel frente a la naturaleza, ¿cierto? Esa modificación del hombre frente a la naturaleza le permite que nosotros o que Erich Fromm lo defina como un ser racional y modificador de la naturaleza. Aquí, por eso yo escogería la respuesta D, racional y modificador de la naturaleza. La respuesta 20 también es una respuesta o una pregunta como muy provocadora, porque dice, el tema expuesto es de carácter. ¿Cuál tema? El texto que acabamos de leer de Erich Fromm. Entonces, lo enmarca o lo cuadriculta, bueno, no sé, lo estigmatiza, no, lo podría llevar como a calificarlo de ateísta, zoológico, humanista, antropológico. Bueno, ateísta no, porque no está hablando nada de que no hay dioses ni esas cosas allí. Zoológico, bueno, pues más que todo también habla de la naturaleza, aparte de los seres, pero no me parece. Me parece más humanista. Humanista porque es un texto que define al hombre, define esa relación con la naturaleza y también pues como un ser no solamente de diversos instintos o de diferentes acciones, sino también es un ser racional. Entonces, yo en esta 20 cogería la C. Bueno, mis apreciados estudiantes, pues, como les digo, cualquier duda, cualquier inquietud, podemos seguir hablando. Ustedes conocen mi número de WhatsApp, es el 320-533-8681. Los invito a seguir haciendo estas lecturas, estos ejercicios y subrayemos las palabras clave. Las palabras clave son aquellas que nos llevan a tener un orden lógico dentro del texto y que nos lleva, digamos, la idea central del texto, la que nos podemos nosotros entender, ¿no? Este texto nos quiere decir esto porque plantea estas 3 líneas o estas 2 líneas o una sola línea que define al texto como esto. Y podemos sacar la respuesta a veces de muchas maneras, a veces porque están implícitas dentro del texto, la podemos inferir de allí, o a veces también podemos hacer un descarte porque vemos que alguna respuesta no tiene nada que ver con eso. Entonces, buenas noches, que tengan ustedes también pues unos excelentes pues, resultados en la interpretación de estos textos y podamos seguir trabajando con mucho entusiasmo. Yo de mi parte quiero también felicitarlos a ustedes por ese interés en medio de toda esta tragedia nacional, bueno, nacional no, también una tragedia planetaria porque no ha habido rincones en el mundo que no ha escapado a esta pandemia que aún nos tiene confinados y nos tiene aquí en nuestras casas encerrados. Lo felicito porque es muy duro estudiar en estas condiciones y adaptarnos a unos cambios del cual nosotros no estábamos preparados. Teníamos unos ritmos de vida y ya esto nos ha impuesto otro patrón de vida y que podemos decir de que ya de aquí en adelante esto no va a ser igual. Entonces, felicitarlos a ustedes por ese interés y también pues desearles lo mejor de lo mejor. Cuídense, protéjanse y siempre pues atento a todas las recomendaciones. Feliz noche.